Muy bien, pues bienvenidos sean todos ustedes a este programa, hablar de todo, pero cristianamente. Hoy comenzamos prendidos con la gracia de Dios, porque hoy hablaremos de un tema muy maravilloso que el hermano Salvador Sandoval nos va a iluminar en este gran día, el miércoles. Retomamos los miércoles, viene prendido, viene renovado, viene totalmente con la fe en Jesucristo nuestro Señor. Pues a cada uno de ustedes les deseamos el feliz año 2025. Compartan con nosotros la alegría del Evangelio. Pues ante todo, no es necesario presentarlo porque ya lo conocemos. El hermano Chavita Sandoval, apologeta, preparado en las cosas de Dios. Hoy él nos va a hablar sobre un tema muy importante. Y le voy a pedir a él que comience la oración para este primer programa del 2025. Adelante, hermano Salvador. Ok, bueno, pues en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Santa María de Guadalupe, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Adelante, tienes la palabra, Chavita. Ay, Padre, gracias. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como estén en sus tiempos. Y aquí desde Guadalajara, Jalisco, no sé, el Padre está en dónde, en Denver o en dónde Denver, está usted? Colorado, pero Denver, Colorado. Donde comienza a nevar primero que todo Estados Unidos es en el centro del país, ¿verdad? Así es. Yo conozco por allá. ¿Sabe, Padre? Estuve allá en Denver, Colorado en el 93, cuando vino el Papa. Y luego. A la Jornada Nacional de los Jóvenes en el 93, en agosto. Oh, ok. Uy, no, pues así no conozco. Bueno, vamos a comenzar. Padre, estamos en el periodo de la Epifanía de los magos de Oriente y pues mucha gente, pues en cierta manera llega a hablar de todo esto y pues a veces como que son temas muy recurrentes y muchas de las veces repetimos y somos monótonos. Bueno, los sacerdotes y repiten casi lo mismo, ¿no? Es que no son reyes, son magos. Es que no eran tres, eran muchos. Pero nunca nos han dado las bases de dónde viene todo esto. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre esas bases y vamos a aprender algo nuevo, porque yo tengo la encomienda de que si voy a compartir palabra de Dios, que sea algo nuevo siempre. Siempre hay que tener algo nuevo que compartir para que la gente pueda saborear el poder de la palabra de Dios. Antes que nada, pues vamos a ver el texto. Es el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2. Ya lo habíamos visto en el libro, cuando vimos los evangelios, que lo que es el Evangelio de Lucas y de Mateo, se escribieron los primeros dos capítulos, se escribieron muy posteriores, según lo que decía un obispo, creo que era se me fue de dónde era, pero Papías llega a decir que esto fue muy posterior y fueron catequesis de comunidades, o de San Lucas, que fue el que fue directamente con la Virgen María y sacó la información, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice Mateo. Dice: Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y todo Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato los sumos sacerdotes y los que enseñaban la ley al pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. O sea, Herodes les preguntó. Claro. Ellos le contestaron: en Belén de Judá. Bueno, a lo que decía el profeta Miqueas. Y tú, Belén de tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá, bueno, el jefe, el que apacentará a Israel. Entonces, Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan a averiguar bien todo lo que se refiere al niño, y apenas lo encuentren avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino, y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos
hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Claro. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Palabra del Señor. Es del Evangelio, palabra Claro. del Señor. Entonces, fíjese, padre, hay varios puntos que hay que armar aquí. Número uno, ¿cuándo sucedió esto? Porque yo estaba viendo las cronologías, los tiempos, y como se armó el calendario de las fechas, dice en el Evangelio de Lucas que aquí en el tiempo del censo de Quirino, y eso es muy posterior, estamos hablando del año 7, posterior del año 0. En cambio, Mateo dice que fue en el tiempo del reinado de Herodes. Si Herodes murió en el año 4 y tenía como unos 2 años que había sucedido esto, entonces el niño Dios tenía alrededor de 2 años de lo que había sucedido. 2-3 años. Dos o 3 años. Y porque 2 años después muere Herodes. Entonces, del 4 menos 2 queda más o menos el año 0. Aunque no es una fecha exacta porque se cree que fue antes. Claro. O sea, hay un margen casi de una disparidad de alrededor de casi 7 a 10 años. Pero se cree que alrededor del año 2 los magos fueron a Belén. Y otra cosa muy interesante que hay que detallar aquí es que dice que estaban en la casa, o sea, ya no estaban en el pesebre. O sea, el niño ya tenía como unos 2 años de cuando llegaron los magos. Pero vamos a ir más detalles al principio. Adelante. Sí, están hablando de la profecía de Miqueas, del capítulo, creo que 5 o 6, donde dice que de Belén de Éfrata, o sea, de la tierra del rey David, iba a salir. Es curioso que Belén es la tierra donde se crían los borregos para la Pascua. Curiosamente, cuando Jesús en su tiempo del día de la entrada a Jerusalén, con el burrito y todo esto, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, de Jerusalén, estaba esperando la entrada de los borreguitos que venían exactamente de Belén. Curiosamente, Jesús entra por ahí. Curiosamente, o sea, dando a entender que yo soy el borreguito, el nuevo borreguito, yo soy también de Belén, donde nací. Y la palabra Belén significa casa del pan. Es muy interesante, todos esos detalles, si uno los empieza a deleitar, es sabrosísimo todo lo que está hablando aquí, es casa del pan. Dice que fueron porque, como ellos decían, bueno, el rey, el que pacentará, el que gobernará a Israel, entonces dijeron ellos, tiene que venir de la casa del rey, entonces por eso fueron a la casa de Herodes, a los macedonios, ¿verdad? Fue a la casa de Herodes, pues decía, no, pues si es un rey, tiene que estar ahí. Nunca pensaron que iba a estar en un pueblito que estaba cerca de ahí, que claro, era casi insignificante, aparentemente. Pero sirvió esto porque es curioso que dónde estaba la estrella antes de llegar, pero llegando a la casa al palacio de Herodes, desapareció la estrella, dando a entender que Herodes estaba a oscuras, su espiritualidad estaba a oscuras, y solamente cuando salen del palacio de Herodes, vuelve a aparecer la estrella. O sea, se vuelve a alumbrar lo que ellos traían. Entonces, vamos a ir detallando varios puntos. Adelante, entonces, Chavito. ¿Cuántos magos? ¿Cuántos magos? La tradición católica desde el siglo VI nos marca que hay tres magos y lo simboliza con 3 nombres que nos hablan de los 3 continentes que existían. Por ejemplo, Melchor, que significa rey de luz, es europeo. Gaspar, que significa administrador de bienes, se cree que era de África, Gaspar. Y Baltasar se cree que era asiático o persa. Y su nombre significa el que es protegido por Dios o Baal. Eso es lo que significa los 3 nombres. Pero muchos llegan a decir no eran 3, no eran tantos. Pero curiosamente en Colonia, Alemania, existe unas reliquias que encontró Santa Elena y donde están los 3 magos. Y curiosamente hay una pintura persa muy antigua que da a entender de esos 3. O sea, ¿existieron? Sí existieron.
Entonces no podemos caer en un secularismo de decir, no, no existieron. No, sí existieron y lo más probable es que eran tres. Ahora, ¿de dónde sacaron toda esta información? Y es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Porque, ¿por qué venían de Oriente? ¿Por qué venían de África? ¿Por qué venían? Bueno, entonces, vamos a ir paso por paso. Adelante, adelante. Gracias. Sí. Uh, encontramos aquí al profeta Daniel. ¿Quién era Daniel? Dice la palabra que Daniel interpretó un sueño al rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor le dio incienso para sacrificio al Dios verdadero. Al interpretar la estatua y todo esto de las partes y todo, y cómo eran los reinados que iban a venir, el rey, en agradecimiento de que nadie había interpretado ni sabía lo que era el sueño normal, les dijo, tuve un sueño, ¿quién me lo dice? ¿Y quién me lo interpreta? Porque eran dos cosas. Y el único que pudo fue Daniel, porque Dios estaba con él. Entonces aquí Daniel recibe un regalo que es incienso para el Dios. Ojo, después hay otro rey que sirvió que fue Belsázar o Baltasar. No es el rey mago que tenemos hoy en día. Esto estamos hablando de alrededor de, ¿qué será? 700 años antes de Cristo, 600. Y dice, entonces, Baltasar o Belsázar, dice que hubo un mensaje en la pared. El rey anterior, Nabucodonosor, había quedado como animal por 7 años y su hijo, Baltasar o Belsázar, se había quedado en el reino y hizo una fiesta y había traído los utensilios que su padre había traído y habían hecho con los utensilios sagrados del templo de Jerusalén una fiesta, profanándolos en cierta manera. Y aparece en la pared un letrero que decía, tu reino ha sido medido, pesado y tiene límites. Entonces nadie entendía el lenguaje, el idioma que estaba escrito. Y curiosamente mandan a traer a los magos y vuelve Daniel otra vez a interpretar esto. Y dice que el rey a premio le da telas, un vestido, un ornamento, y le da oro, un collar de oro que se lo pone en su cuello. Esto es muy, muy importante, porque encontramos que el rey Daniel era uno de los descendientes probablemente de la casa de Judá, del rey David, pero que no era rey, pero era parte de la familia real. Entonces, dice que cuando lo capturaron, se lo llevaron y estuvo al cargo de un hombre llamado Aspenaz, que era el jefe de los eunucos. Yo estuve investigando y es muy probable que, a pesar de que dice que no había defecto en su cuerpo, por cuestión que tenían de costumbre los persas y babilonios, era costumbre de a este tipo de personas que eran de otros reinos y que los agarraban de consejeros, castrarlos, hacerlos eunucos. Y es probable que a Daniel le haya tocado esto. Entonces Daniel no tuvo descendencia, pero él guardó todos estos regalos, incienso, oro, los guardó. Y él sabía, según el capítulo 9 del libro de Daniel, las fechas en que iba a venir el rey de Israel, su rey. Entonces él, yo pienso que dio sus claves o sus profecías y las señales que iban a suceder a los que estaban estudiando con él, y las pasaron de generación en generación hasta alrededor de 600 años posterior. Entonces, ahora hay que entender que eran astrólogos. La astrología y la astronomía estaban unidos hasta el siglo XVIII. Astrología, que es lo que los cuerpos celestes influyen sobre las personas en la Tierra de una manera mágica y supersticiosa, pero también tenían la cuestión astronómica. Por lo tanto, ellos tenían todo el conocimiento y la ciencia para interpretar las fechas. Entonces yo pienso, Daniel dijo, yo no puedo ir al templo de Jerusalén a llevar estos objetos, pero tampoco puedo quedarme con ellos. No me pertenecen. Entonces yo pienso que él formó este tipo de científicos y les dijo, cuando vean surgir estos señales, mi rey ya está por venir o ya llegó, vayan y entreguenle esto como un tipo de honra. Y ellos van. Estas personas van. Pero no son los únicos. Estamos aquí hablando de Oriente, de Babilonia. Pero hay otro detalle más.
Dice que la reina Saba, que era al sur de Jerusalén y que estamos hablando todavía de Oriente, que es Yemen, lo que hoy es Yemen, estaba lo que es dice que traía aromas en gran cantidad de oro y piedras preciosas. Y dice que se las llevó a Salomón. Hay una leyenda que dice que ella probablemente se llevó el arca de la alianza junto con sacerdotes y junto con ella llevaba un hijo de Salomón. Eso es una idea. Y los etíopes llegan a decir que tienen el arca de la alianza o una copia de ella y tienen sacerdotes descendientes judíos. Entonces, probablemente ella también tenía la situación de que estaban esperando un rey mejor que Salomón, y es probable que este tipo de personas que tenían estos sacerdotes también tenían la encomienda de llevar estas esencias al rey nuevo. Era costumbre antiguamente entre los reyes que cuando nacía un hijo de un rey, todos los reyes obsequiaban regalos. Era una costumbre común, pero más cuando es el rey de reyes. Entonces es probable que aquí ya tenemos una segunda persona o un representantes de la parte de África. Ya tuvimos con Daniel de la parte de Babilonia. Esto sería Oriente. Magos venidos de Oriente o reyes. Aquí serían reyes. Pero ¿qué pasa con Europa? En el libro de Isaías, que es lo que leemos especialmente en los tiempos de Epifanía, dice el profeta Isaías, y mira que te van a cubrir una multitud de dromedarios, resplandece Jerusalén porque ha llegado tu luz. Está hablando de Cristo. Y curiosamente, en este texto dice que vienen de navíos de Tarsis. Tarsis es España, cargados de plata y de oro. Entonces, aquí encontramos que probablemente los tres reyes que nosotros llamamos los reyes magos, sí existieron. Y sí venían de Oriente, pero también de Europa. Entonces, para darle tributo al verdadero rey de Israel. Claro. ¿Sí? Ahora, un significado de la estrella. Hay muchas conjunciones. Hay una conjunción que hubo alrededor del año 7 después del año común, del año 0, pero no es exacta. Entonces, es una conjunción de planetas. Los judíos llegan a decir que hubo un periodo de alineación de constelación de Virgo, no le llaman así ellos, y probablemente era la estrella que esperaban los magos. Pero yo me voy a este otro punto, porque dice aquí en el libro de Apocalipsis 1:20 que las estrellas que estaban en Jesucristo en su mano eran ángeles. Entonces, en el texto del Evangelio de Mateo dice que volvieron a ver a la estrella y los guió, y la estrella se posó sobre el niño, sobre la casa y sobre el niño. Entonces, para mí en lo personal, son conjeturas propias, padre. No es doctrina de la iglesia, pero son suposiciones. Llego a pensar que era un ángel que los había guiado, que los había guiado hacia la estrella. Hay otra cosa más en el texto, y dice que, ¿dónde está? Aquí está. Dice, después de la entrevista con la estrella que habían visto del oriente iba delante de ellos. O sea, si fuera una estrella constelar, no podría ser eso. Claro. Y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Entonces, es un ángel. Algo parecido a lo que le pasó a los pastores, porque quedaron maravillados. Curiosamente, en el libro de Apocalipsis, también en el capítulo 12, cuando habla del demonio, dice que con la cola arrasó la tercera parte de las estrellas del cielo. Está hablando de ángeles. Entonces, yo quiero poner o sugerir, es una suposición mía, que era un ángel el que los había guiado. Bendito ángel que nos guía hacia Cristo, ¿no cree? Pero déjame ver si está aquí. Y dice que se llenaron de alegría. Entraban a la casa, ya no estaban en el pesebre, como lo decía hace rato. Dice, y junto con María su madre, dice que encontraron al niño junto con María su madre y se arrodillaron y le adoraron. Esta palabra arrodillar, más bien, perdón, adorar, es proscuneo.
Proscuneo es una palabra que significa en griego adoración profunda al Ser Supremo, a Claro. Dios. No lo honraron, como dicen los testigos de Jehová, lo adoraron. Esta misma palabra es la que utiliza cada vez el Evangelio de Mateo cuando habla de algún enfermo que se postra delante, como el paralítico, los leprosos, o al final de la resurrección dice que se postraron delante de él. Es proscuneo. Proscuneo es una palabra griega que llega a significar como un perro que lame los pies de su amo, que está atento a la voz del amo, que está sumiso a la voz del amo. Padre, esto es lo que hemos encontrado. Claro. Y esto es tradición de nuestra iglesia, como los magos de Oriente, siendo grandes, inteligentes y sabios, entregaron sus coronas, entregaron su conocimiento y se doblegaron ante un niño que es Dios, un niño que es grande. O sea, ellos lo reconocieron. Qué triste que mucha gente cuando pasa por el templo ni siquiera se santigua, ni siquiera, híjole, si supiéramos quién está ahí, otra cosa sería. Es ¿Cómo que ve, padre? hemos profanado totalmente el templo de Dios. Estoy de acuerdo, padre. Ya no hay un respeto hacia las cosas sagradas. Me he fijado muchas ocasiones cuando ejercía el ministerio, celebraba la misa, mucha gente mastique, mastique, mastique chicle, otros con un short, otros con pants, con tenis, los domingos. Entonces, en nuestros tiempos, en los años 80, años 90, todavía había un gran culto a las cosas sagradas, a las cosas de Dios, ¿verdad? Me recuerdo mi padre cuando era sábado se comenzaba a asear su barbilla, rasurarse, el domingo ponerse, fíjate, chavita, se ponía la mejor gala, el mejor vestido, porque iban a misa, como decían ellos, ¿verdad? Iban a misa, iban a escuchar, me decía mi papá, iban a escuchar el fervorín del señor cura, del padrecito, ¿verdad? Hoy hemos perdido totalmente esta adoración, esta veneración al templo, a las cosas sagradas de Dios, ¿verdad? Por eso es importante lo que tú acabas de decir, ese oro, el rey, Como esa rey. incienso como el Dios y esa mirra como el hombre, ¿verdad? Tres cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender y comprender y asimilar. Por lo tanto, yo les invito una vez más, síganos en nuestro programa, tanto en la red de Pedro, evangelizando, grupo evangelizador. y pues en Y aquí en hablar de todo cristianamente, ¿verdad? mire, Yo, padre, adelante, Chuy. perdón, hablando sobre ese tipo de cuestiones de profanación es terrible, terrible. Hoy en día se ha perdido totalmente el valor a lo sagrado. Y no sé, yo me acuerdo que cuando en un lugar había una profanación de la Eucaristía o de una imagen, que entraba alguien, lo rompía, lo profanaba, lo robaba, el obispo mandaba hacer lo que se llama la oración de desagravio. Reparación. Porque había la idea de que Dios estaba en contra de ese lugar y que le iba a ir muy mal a todo el territorio porque nadie había hecho nada. Así es. Y la gente pedía perdón junto con el sacerdote, con el obispo. Hace tiempo aquí en el área, en la parroquia de San Pío, mataron a un sacerdote. Llegaron y lo mataron, estaba confesando y lo mataron. Fue muy sonado este caso en San Pío. Sí. Se escuchó en la televisión acá en Estados Unidos. Entonces, curiosamente, el obispo nos convocó a que hicieran una misa de desagravio. Me tocó ir. Hoy en día la gente va al templo, se lo profanan de mil maneras, de mil maneras. Los perros son los primeros que entran. Y yo he tenido pleito con gente y les digo, los perros no entran al templo. Y le dije, ¿cómo es posible que se acercan donde están dando la comunión? Se llega a caer una hostia o partículas y el perro las puede lamer o se hace del baño ahí o se puede subir al presbiterio. No entienden esto. La manera de vestir es otra. Se acerca gente con playeras de rock pesado, con demonios, zombies y todo, y así se acercan a comulgar.
es un sacrilegio completo. Si allá te vistes como quieras, vete allá. Pero aquí deberías de venir con cuello, con mangas, decentemente, desde perdida, desde pobremente, pero decentemente. Y no lo estamos haciendo, Padre. Ahora, el otro día, seguido en mi parroquia hay misa, el Padre les dona misas para los que acaban de fallecer, como, ¿cómo se le llamaría? Misas fallece la persona y el novenario, parte del novenario le da unas misas. Y va la gente y lleva sus cuadros y las fotos o las cenizas del difunto y todo. Ay, Padre, debería de ver, la gente no sabe estar en el templo. Se cruzan de piernas, se agarran platicando, mastican chicle, están con el celular, está el Santísimo y la gente no se hinca, o sea, están perdidos totalmente. No los culpo, necesitan ser evangelizados. Claro. Pero los católicos no lo estamos haciendo, los que según estamos comprometidos con la obra de Dios, no estamos educando. Ojalá un día podamos hablar sobre el respeto al lugar. Exacto, bueno, ya lo estamos haciendo. Excelente, por eso es importante nuestros televidentes, los del YouTube, que nos permitan entrar a sus hogares, porque estos temas son de gran importancia, son temas que quizá digan los jóvenes del siglo XX, ay, son anticuados, no nos entienden, no nos comprenden, por eso nos va como nos va en la feria, ¿verdad? Hoy comenzamos un miércoles lleno de bendiciones, porque todavía estamos en la semana, en la octavaria de Navidad, ¿verdad? La segunda semana de Navidad. Por lo tanto, el próximo domingo tendremos el último domingo de Navidad, que va a ser el bautismo del Señor Jesús. Y para el próximo miércoles vamos a hablar sobre el bautismo, sobre este gran sacramento del bautismo a la cual nosotros estamos inmersos. Pues hermano Salvador, quiero terminar con esta oración para todo nuestro pueblo, para todas aquellas personas que nos están viendo y que nos van a acompañar en el transcurso de estos 365 días en este año 2025. Adelante. Padre, una pregunta y a lo que yo entiendo, ¿qué es el 26? Es el tercer domingo del tiempo ordinario. Creo que el Papa lo había proclamado como el día de la palabra de Dios. No sé si usted sepa de esto. Creo que es el 26, ¿verdad? Sí, porque el 25 es San Pablo, la conversión de San Pablo, y el 26 San Timoteo. Entonces el Papa Francisco ha realizado esta... Y junto con el octavario, ¿verdad? Exactamente, bueno. De la unidad de los cristianos, que comienza el 18 y termina hasta el 25-26 de enero, ¿no? Sí, así es. Bueno, padre. Terminamos con esta oración, hermano Salvador. Gracias por acompañarme una vez más. Soy feliz porque tú me amas. Señor, te doy gracias por las personas que han pasado por mi vida, aquellas que me acompañaron en mi tristeza, que me animaron cuando todo parecía oscuro a mi alrededor, que me estimularon en los éxitos y me ayudaron a ser mejor. Señor, gracias por las personas que me han aceptado tal como soy. Tú, que siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Hermano Salvador, gracias una vez más. Pues bien, aquí prendidos, llenos de emoción, llenos de entusiasmo con el hermano Salvador. Una vez más, entren a nuestras páginas, a la red de Pedro Grupo Evangelizando, a hablar de todo cristianamente, y seguimos en esa sintonía de Dios. Pues ante todo, les pedimos que den like, suscríbanse, toquen la campanita y comenten y compartan con sus conocidos para seguir más y más y más en esta red social del YouTube. Pues yo me despido con el hermano Salvador Sandoval, del grupo de la red de Pedro, Grupo Evangelizador. El amigo, autor, escritor Pablo de Tarso, pero conocido en mis grandes pueblos zacatecanos y en toda la República Mexicana, Padre Ismael Muñoz Gaitán, el Padre Mayito, pero como escritor y autor, Pablo de Tarso. Pues que el Señor nos bendiga abundantemente, en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo video. Bendiciones. Bendiciones.